El día de hoy queremos ir al Salmo 103. Esto es parte de la serie que hemos estado tratando de los Salmos. Hoy es el penúltimo domingo del año 2024 y también la penúltima prédica de la serie titulada Descubriendo la grandeza y el cuidado de Dios en los Salmos. Y espero en Dios que esta serie esté siendo de mucha bendición y edificación para usted, tal como planteamos como propósito, que esto sea un medio para ayudarle a redescubrir lo asombroso que es Dios y las distintas maneras en las que Él cuida de nosotros. Y si hay un salmo que cumple con ambos propósitos, ese es el Salmo 103. Así que vamos a leerlo y oramos luego. Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Gloria a ti, Señor. En esta mañana te alabamos, te damos gracias. Y en esta hora rogamos, Señor, edifícanos por medio de tu palabra. Háblanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es un salmo de alabanza individual, pero también un salmo que invita a una alabanza colectiva. Como muchos de ustedes habrán notado, es uno de mis favoritos. El que me conoce sabe que lo cito frecuentemente. Un salmo atribuido a David y nos hace pensar que viene de un tiempo en el que él meditaba en la bondad de Dios en su vida y en la historia de Israel. Pero también su lenguaje poético
enfatiza mucho la exaltación del carácter de Dios. Aquí se destaca mucho la misericordia, el poder de Dios sobre la creación, su trato personal con la humanidad. Así que es un salmo muy interesante, y entre las muchas cosas que lo hacen especial, cabe resaltar que este salmo celebra el perdón, la compasión y el amor de Dios. Así que hoy queremos rogar al Señor que nos permita ver en profundidad esos atributos de Él. Y algo que distingue a este salmo es que en lugar de centrarse en el sufrimiento o en peticiones de ayuda, como suele ocurrir en muchos de los salmos, aquí se pone énfasis en los beneficios que Dios otorga, especialmente esa gracia inmerecida de la que somos objetos. Pero también podemos notar que se resalta la fidelidad de Dios a su pacto con su pueblo, mostrando que su misericordia es eterna y se extiende a los que le temen. Así que partiendo de todo esto, el propósito de la prédica de hoy es que recordemos que Dios es digno de ser alabado, no solo por sus obras visibles, sino también por su carácter, por quién es Él. Que meditemos en las múltiples bendiciones que hemos recibido de Dios, incluyendo su perdón, su amor, su fidelidad, y que al hacerlo todo esto nos lleve a responder con gratitud y con alabanza sincera hacia Dios. Y para estudiar mejor el Salmo, lo vamos a dividir en 4 partes. Primero vamos a ver una invitación a la alabanza personal en los primeros 5 versículos. Luego vamos a ver que hay una descripción del carácter de Dios. En tercer lugar, veremos la eternidad y la grandeza de la misericordia de Dios. Y por último, veremos que la alabanza es un acto universal. Yo espero en Dios que usted tenga su corazón preparado, que el Señor pueda tratar con cada uno conforme desarrollamos estas palabras. Una invitación a la alabanza personal. El salmista comienza exhortándose a sí mismo a alabar al Señor, recordando los beneficios que ha recibido de Él. David llama a su alma a despertar, exhorta a todo su ser a alabar a Dios. Era como si él mirara a su alma y entendiera que no estaba alabando lo suficiente. Él llama a su alma a hacer algo más. David entendía que la verdadera adoración era algo que procedía del alma. No era algo externo, no se trata de expresiones externas, sino algo real que sale de lo más profundo del ser. Alabar a Dios no es un acto que debería ser superficial. Es un acto profundo, sincero, que sale de un corazón agradecido, de un corazón que ha sido redimido, atraído por la gracia misma de Dios. Y aunque este texto no menciona explícitamente que David estuviera en un estado de letargo espiritual o alejamiento de Dios, sin embargo, el hecho de que se dirige a su propia alma diciendo, bendice alma mía al Señor, puede sugerir que él estaba luchando por enfocarse en la alabanza genuina o que estaba buscando un despertar espiritual intencional. Y esto nos hace pensar que David estaba consciente de que la alabanza no siempre brota
automáticamente. Ojalá que siempre estemos listos para bendecir al Señor, pero hay momentos donde no es así. Es común en la experiencia espiritual humana que las emociones o las distracciones impidan una adoración genuina. Y es por eso que vemos al salmista exhortar a su propia alma a recordar los beneficios que ha recibido de Dios y a responder con gratitud. ¿Cuántas veces te has sentido sin ánimo de alabar a Dios? ¿Cuántas veces son más las ganas de quedarte en tu casa el domingo que venir a adorar junto a los hermanos? Por el cansancio, por las dificultades que tuviste durante la semana, por las pruebas que estás enfrentando. ¿Cuántas veces tiene esas luchas intensas en tu alma cuando llegan momentos de angustia y tu alma pierde todo el deseo de adorar a Dios? ¿Qué podemos aprender de estos dos primeros versículos? El hecho de que David se está hablando a sí mismo sugiere que él no espera que las emociones lo conduzcan automáticamente a alabar a Dios. Dicho de otro modo, mis hermanos, si esperamos a alabar a Dios a según, como diríamos por ahí, según como amaneció el día, de seguro que serán más los días que no alabemos a Dios que los que sí. Pero David se recuerda activamente a sí mismo quién es Dios y qué ha hecho Dios por él. La frase "no olvides ninguno de sus beneficios" nos hace pensar que existen grandes peligros en que nos dé amnesia, que nos olvidemos de las grandes bendiciones que recibimos de parte de Dios. Esto nos puede hacer caer en una indiferencia espiritual. Y yo creo que David, como todos nosotros, podía estar luchando con la tentación de dar por sentadas las bendiciones o centrarse en las circunstancias difíciles. Paul Tripp usa el término amnesia espiritual y él lo describe como un estado donde el corazón se adormece o pierde sensibilidad hacia la gracia y la presencia de Dios. En otras palabras, se refiere al peligro de olvidar quién es Dios, qué ha hecho por nosotros y cómo esas verdades deben moldear nuestro día a día. ¿Qué podemos hacer para combatir la amnesia espiritual? Bueno, aparte de recordarnos a nosotros mismos el Evangelio día a día, aparte de decir, como dijo David, alaba alma mía al Señor, también podemos combatir la amnesia espiritual al traer a la memoria los actos específicos que revelan una y otra vez la misericordia y la bondad de Dios para con nosotros. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Qué bueno es recordar esto, porque mientras Satanás te va a acusar cada día, mientras el hombre está listo para señalarte cuando tú fallas, tú le puedes recordar a tu alma: alma mía, Él perdona todas tus iniquidades. En el medio del dolor y la enfermedad por la que tienes que atravesar, qué bueno es recordarle a tu alma: Él es quien sana todas tus dolencias. Cuando sientes que tu vida está estancada, que no puedes seguir adelante, pareciera como que está en un hoyo del que no puedes salir, qué bueno es recordarle a tu alma: Él es quien rescata del hoyo tu vida.
Él es quien te corona de favores y misericordia. Cuando lo que mereces es juicio, Él está ahí mostrando misericordia. Él es quien sacia de bien tu boca, el que renueva tus fuerzas. Al meditar en todos estos beneficios, David renueva su gratitud y refuerza su conciencia de la gracia de Dios. Alabado sea el Señor. Ya ahora que estamos entrando a la última semana del año 2024, yo te invito a que hagas una lista. Yo no te voy a decir de todos, pero haz una lista de algunos de los beneficios que Dios te ha dado este año. Piensa en cómo Dios ha mostrado su favor para contigo. Y dile a tu alma, alma mía, no deje de alabar a Dios, porque son muchos los beneficios. Son muchos los beneficios, muchas las razones para decir, Señor, quiero alabarte con todo mi corazón. En una ocasión Spurgeon dijo, que otros murmuren, pero tú bendice. Que otros se bendigan a sí mismos y a sus ídolos, pero tú bendice al Señor. Que otros usen su lengua como quiera, pero en lo que a mí respecta clamaré, bendice, alma mía, al Señor. Que otros se enfoquen en lo negativo, en las cosas que no han logrado y se olviden de Dios, pero tú dile a tu alma, alma mía, bendice al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Pasando a la segunda parte de este salmo, vemos una descripción del carácter de Dios. Se exalta el carácter compasivo, justo y misericordioso de Dios con referencia a su trato con Israel. Y en esta sección del Salmo, el carácter de Dios es descrito en términos muy ricos, revelando sus atributos claves que ofrecen consuelo, esperanza y que nos hacen responder en adoración a Dios. Podemos notar que David utiliza imágenes poderosas y declaraciones directas para destacar quién es Dios y cómo se relaciona con su pueblo. Mira a ver si usted puede conmigo ir identificando algunos de estos atributos. El primero de ellos es la misericordia y la compasión. El versículo 8 dice, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es descrito como alguien que se inclina hacia la compasión y la misericordia, mostrando una disposición a perdonar y a ser paciente con los pecadores. Y más adelante dice que como un padre se compadece de sus hijos, se compadece cuando sus hijos están débiles, frágiles, vulnerables. Esa compasión brota de lo profundo. Así se compadece el Señor. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿no te consuela saber que Dios es misericordioso? ¿No te impulsa a alabar a Dios el hecho de que en lugar de recibir la justa retribución que merecen tus pecados, eres alcanzado por la misericordia de Dios? Eso debería llevarnos a responder con gratitud, con adoración, con alabanza a nuestro Señor. En el mismo versículo 8 dice que Él es lento para la ira. Y esto subraya su paciencia y está conectado con lo anterior.
aunque el pecado merece juicio inmediato, Dios retiene su ira, dando lugar a su gracia y a su misericordia para obrar en nuestras vidas. Hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué permite Dios tanto mal y sufrimiento en el mundo? Pero yo creo que la verdadera pregunta que debe hacerse es, ¿por qué no ha aplicado Dios el juicio que resulta de la rebelión del hombre hacia Dios? Dicho de otro modo, si Dios fuera a tratar al ser humano como merecen su pecado, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. La razón por la que aún estamos aquí, la razón por la que la humanidad sigue progresando, teniendo avances científicos, tecnológicos, la razón por la que todavía no nos hemos consumido unos a otros es porque Dios sigue mostrando su gracia y misericordia. Porque Dios es lento para la ira, no ha tratado con nosotros como merecen nuestros pecados, sino que ha tenido misericordia, ha tenido compasión. La ira de Dios es una respuesta justa a la maldad humana. Sin embargo, ahí está Él, mostrando la misericordia, llamando, vengan, vengan, que en mí hay gracia y misericordia. Yo creo que esto es un gran motivo para alabar a Dios cada día de nuestras vidas. Ahora, otro atributo que vemos en este pasaje es que Dios es abundante en amor, un amor inagotable. El término que usa en el hebreo Hesed quiere decir una misericordia o amor leal. Y describe ese amor constante e inagotable de Dios, un amor fiel hacia su pueblo. Y es ese amor inmenso, tan alto como los cielos sobre la tierra, que describe el versículo 11 y dice que es eterno. Es decir, permanece para siempre sobre los que le temen. El salmista lo expresa de un modo espectacular, de un modo poético. Si usted quiere, vuelva y léalo conmigo en los versículos 10 al 14. Y si usted ha de memorizar un versículo, mire, yo le sugiero, memorice ese versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Déjeme decirlo otra vez. Pregúntate a ti mismo. Pregúntate. Si en este año, no en mi vida, este año, y si tú quieres redúcelo, si en este mes de diciembre, o si quieres redúcelo a la última semana, si esta última semana Dios me fuera a tratar como merecen mis pecados, ¿qué fuera de mí? ¿Qué sucedería? ¿Dónde estaría? Pero el versículo 11 nos recuerda, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvos. Alabado sea el nombre del Señor. Y note que Él no se acuerda de nuestra condición
para aplastarnos, para burlarse de nosotros, para tratarnos como merecemos, se acuerda de nuestra condición para tratarnos con amor, con gracia, con misericordia. Gracias sean dadas al Señor por su misericordia. Un tercer atributo que vemos en este salmo es la justicia. A lo largo del pasaje podemos ver que Dios es justo y defensor de los oprimidos. El versículo 6 dice, el Señor hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. Y eso refleja un aspecto fundamental del carácter de Dios, su compromiso con la justicia, especialmente hacia aquellos que han sido tratados injustamente o que se encuentran en una posición de vulnerabilidad. Déjenme decirlo de este modo, mis hermanos. Dios no es indiferente al sufrimiento humano, sino que Él interviene para redimir, para defender y para vindicar a los oprimidos. Y qué bueno es saber esto. Qué bueno es recordar que en medio de la injusticia que tú puedas estar sufriendo, tú tienes un defensor. Tú tienes alguien que hace justicia. Quizás tú estás siendo víctima de un trato injusto en tu trabajo. Puede ser que estés siendo víctima de un trato injusto por parte de un profesor o por parte de tus compañeros. Quizás la injusticia viene de parte de alguien conocido, de un familiar, de un amigo. O incluso puede ser que la injusticia venga de un sistema fallido, un sistema político, estatal, que no responde justamente. La injusticia puede venir de muchos modos. Pero ante la injusticia, este pasaje nos recuerda que Dios hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. En otras palabras, Dios se presenta como tu defensor, mostrando misericordia y mostrando compromiso con la justicia. Otra vez, ¿no te alienta a saber que tú tienes un defensor? Como aquel, le he hecho antes esta ilustración, pero es como aquel niño que le pregunta a su papá, papá, Satanás es más grande que tú y es más poderoso que tú. Y el papá le dice, sí, mi hijo, él es más poderoso que yo. Y el niño se va preocupado, atemorizado, porque ¿y ahora quién lo va a defender? Pero de repente él se devuelve y le dice, papá, ¿y Satanás es más poderoso que Jesús? Y el papá le dice, no, mi hijo, Jesús es más poderoso que él y ya lo venció. Y el niño dice con ese aire de victoria, pues no le tengo miedo. El Señor es tu defensor. No tenga miedo. El Señor es quien hace justicia a los oprimidos. Él es quien te defiende. No tengas miedo. Otro atributo que se resalta de Dios en este pasaje es que Él es perdonador. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Dios no es solo justo, sino que también ofrece perdón total, eliminando nuestros pecados tan lejos como el oriente está del occidente. Y una vez más vemos que se enfatiza la gracia inmensa de Dios, el alcance completo de su redención. Dios no lleva una lista de todas tus faltas para sacártela en cara.
Otra vez, mi hijo. Pero ya yo te perdoné esa. Otra vez lo vuelve a hacer. No, Él no lleva una lista de tus pecados. Más bien, nos dice que esa acta que estaba en tu contra, esa lista de pecados que estaban en tu contra, fue anulada, fue eliminada, fue clavada en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Él no está esperando que tú falles para acusarte. Él no está esperando a que tú falles para recordarte lo débil que tú eres. Él es perdonador. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y si hay alguien en esta mañana escuchándome, si tú aún no has experimentado el perdón del que habla este pasaje, déjame decirte, no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por Dios. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa, el que se aparta de su pecado, alcanzará misericordia. En su mensaje profético al pueblo de Israel, Isaías les dice, capítulo 1, versículo 18, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. En otras palabras, no importa cuán grande sea tu pecado, si viene en arrepentimiento delante de Dios, Él es perdonador. Cuando Pedro estaba dando su primer discurso luego de la resurrección de Cristo, compungidos por lo que escuchaban, algunos preguntaron: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contesta: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Si tú has fallado, si tú sientes que has hecho algo tan grande que ya Dios no te va a perdonar, este pasaje te recuerda: Él es perdonador, Él perdona. El profeta Miqueas lo expresa de este modo, capítulo 7, versículo 8 de Miqueas: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Qué lindo recordatorio. Así que una vez más te digo, si aún tú no te has acercado a Dios, si tú aún no has confesado tus pecados a Él, no esperes más, confiesa tus pecados a Dios. Dios se deleita en perdonar, Él es misericordioso. Otro atributo presente en este salmo es el de Dios como sustentador y proveedor. Y este es un tema que atraviesa las Escrituras y se refleja claramente en este salmo, donde David dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y este atributo destaca la capacidad de Dios de suplir las necesidades físicas, emocionales y espirituales de su pueblo, asegurando tanto el sustento diario como la renovación de las fuerzas que necesitamos cada día. Y este atributo de Dios como proveedor resalta su amor y cuidado al anticipar y suplir nuestras
necesidades. Dios es llamado Jehová Jireh. Él es quien provee. Y no solo provee nuestras necesidades materiales, sino que ya ha provisto todo lo que necesitamos para vivir la vida que Él nos manda. El amor, la gracia, el perdón, la compasión, todo lo que necesitamos, Él lo ha provisto. Qué bendición levantarte cada mañana, aun cuando no tienes nada, y que tu confianza sea: Señor, tú eres mi proveedor. No me ha faltado nada y no me va a faltar, porque tú me provees cada día. Y el Señor usa el medio que Él quiere. Él va a llegar en el momento preciso. Y siendo esto así, cabe preguntarse: ¿por qué vivimos tan afanados? ¿Por qué en lugar de confiar en la provisión de Dios, hacemos como el hombre de la parábola que derrumba sus graneros para seguir haciendo algo más grande y querer más y más, en lugar de confiar en la gracia y la providencia de Dios? Dios sabe lo que tú necesitas, incluso antes de que lo pidas. Y este salmo es un buen recordatorio de esto. Esto no quiere decir que tú no debes trabajar o que no debes ser diligente, porque la Biblia manda ambas cosas. Pero sí es un recordatorio a que confíes en que Dios es tu proveedor. Lo ha sido y lo seguirá siendo. Es un llamado a confiar, tal como dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios, nos lleva a tener un corazón agradecido. Y nos lleva a tener un corazón que confía día a día en Él. Hay otros atributos más que podemos destacar acá. Pero pasando a la tercera parte del Salmo, en los versículos 15 al 18, el salmista contrasta la fragilidad del ser humano con la fidelidad eterna de Dios, especialmente hacia los que le temen. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y está diciendo: tú eres frágil como la hierba, tu vida se desvanece, pero hay algo que permanece: su misericordia. Y esto destaca que la misericordia de Dios, en primer lugar, es inagotable. No fue que Él tuvo tanta misericordia de mí ayer que se le acabó y ya hoy no tiene más para mí. Su misericordia es inagotable. Cada día está ahí presente. ¡Qué bendición! El Salmo 100, versículo 5 lo expresa de este modo: porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Pero también esto implica que la misericordia de Dios es inmutable, no cambia, porque su carácter tampoco cambia. Déjame decirlo de este modo: la misericordia de Dios no depende en cómo tú te comportas. Si dependiera de mi conducta, que Dios va a tener misericordia de mí, no funcionaría. Pero esa misericordia está basada en su propio carácter, no cambia. Está ahí abundantemente, y esa es la otra característica.
es abundante, no se otorga de forma limitada, sino de manera abundante y excediendo nuestras necesidades. Es más que suficiente para cubrir todo pecado y transformar al pecador. No está dada por medida, es abundante. Y esa misericordia de Dios es especialmente prominente, como vemos en ese salmo, hacia aquellos que le temen, es decir, que tienen una actitud de reverencia, obediencia y confianza hacia Él. Y este temor no es terror, sino un reconocimiento humilde de quién es Dios. El Salmo 147:11 dice: el Señor se complace en los que le temen y en lo que esperan en su misericordia. Mis hermanos, la eternidad y la grandeza de la misericordia de Dios es un recordatorio constante de su amor y su compasión que trascienden nuestras fallas, que trascienden nuestras limitaciones y nuestro entendimiento. Es un llamado a descansar completamente en Él. La última sesión del Salmo, versículos 19 al 22, cierra este poema con una invitación a la alabanza universal, enfocándose en el reinado soberano de Dios y convocando a toda su creación, incluyendo los ángeles, a reconocer su grandeza. Es el punto más alto que engloba todo el cosmos, desde las huestes celestiales hasta los confines de la tierra, para rendir gloria al Señor. ¿Y cuál es la razón principal para la alabanza universal? Que Dios es el soberano Rey del universo. El versículo 19 dice: el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Se da cuenta cómo está enfatizada la trascendencia de Dios? Su trono en los cielos simboliza su supremacía y autoridad sobre todo lo creado, pero también señala su carácter eterno, ya que su trono no es temporal ni vulnerable, sino que permanece para siempre. Y agrega: y su reino domina sobre todos. Su soberanía es universal e inmutable. Dicho de otro modo, no hay criatura fuera de su control o autoridad. Y esta declaración refuerza que Dios no solo gobierna sobre Israel, sino sobre toda la humanidad, las fuerzas de la naturaleza y aún las entidades celestiales. Los versículos 20 y 21, para concluir, dicen: bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. David está convocando a los ángeles, a los ejércitos celestiales a unirse en alabanza a Dios, y en el versículo final él amplía el alcance de la alabanza para incluir las obras de Dios, cuando él dice: bendecid al Señor vosotras todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Esto abarca todo lo creado, desde las criaturas celestiales hasta los seres humanos, desde los cielos más altos hasta los confines de la tierra. Cada elemento de la creación, animado o inanimado, tiene un propósito: glorificar a Dios. Como lo expresa el último versículo del Salmo 150, todo lo que respira
alabe a Jehová. Todo unido en un coro celestial, adorando a ese Dios justo, bueno, misericordioso, perdonador, proveedor. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Qué lecciones podemos aprender de eso? Si pudiéramos sacar lección por lección, tardaríamos mucho. Pero permítame sugerir por lo menos 5 lecciones que podemos aprender de aquí. En primer lugar, mis hermanos, este salmo es un llamado a la gratitud. Un llamado a reflexionar en los beneficios de Dios, el cual debe llevarnos a una actitud de alabanza diaria. En lugar de enfocarte en las pruebas o en las cosas que no has recibido, enfócate en todos los beneficios que Dios te ha dado. Dile a tu alma que se goce en su Señor. Como dije anteriormente, trate de hacer una lista de los beneficios que usted ha recibido este año de parte del Señor. No tiene que ser una lista exhaustiva. Yo les suelo decir a mis estudiantes que a veces damos por sentado las cosas que tenemos cada día. Y les digo, ¿quiénes de ustedes amanecieron en una cama? Eso parece algo obvio. Desayunaron, tienen merienda, almuerzo, cena, tienen con quién jugar. Llegaron aquí en un transporte. Si llueve, tienen un techo, juguetes. A veces damos por sentado todas las bendiciones que tenemos. Podemos usar los brazos, podemos usar nuestros pies para caminar, podemos usar nuestra voz. Y algunos dirán, obvio. Así, mire hacia atrás y mire al vecino, mire a alguien que no tiene esos mismos privilegios. ¿Cuántos beneficios Dios te ha dado? En segundo lugar, este salmo es un llamado a confiar en el carácter de Dios. Su misericordia y compasión son fundamentos para nuestra esperanza. Él es nuestra roca, nuestro sustentador, nuestro ayudador, nuestro defensor. Así que esto es un llamado a decirte, no temas, aunque la situación que estés enfrentando parezca muy grande, recuerda que Dios es mayor, que su amor y su poder son mucho más grandes que cualquier adversidad que puedas enfrentar. Si tú estás atravesando por prueba, recuerda que Él es quien rescata del hoyo tu vida. Si estás siendo víctima de injusticia, dile a tu alma, recuerda que tienes un defensor. Si sientes que ya no puedes más, que se agotaron tu fuerza, recuérdale a tu alma que Él es quien renueva tus fuerzas. Él es tu Dios quien te ama. En tercer lugar, este salmo es un llamado a tener una perspectiva eterna. Reconocer nuestra fragilidad nos invita a depender de la fidelidad eterna de Dios. Mi hermano, Dios te ama y te va transformando día a día. Enfocarte en la circunstancia puede ser desalentador, pero cuando pones tu mirada en Cristo, cuando mira más allá de lo que pueden ver tus ojos y puedes ver con la mirada de la fe, vas a recibir el ánimo, la fuerza que necesitas para continuar adelante. En cuarto lugar, este es un llamado, una vez más lo repito, si no lo has hecho, a que confieses
tu pecado ante Dios. Si quieres alcanzar misericordia, confía en su gracia. Como escuchaste anteriormente, Dios se deleita en misericordia, se deleita en perdonar. Apocalipsis 3:20, Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está listo para perdonarte. La pregunta es, ¿estás tú listo para confesar tu pecado delante de Dios? Finalmente, este salmo es un llamado a la participación en la alabanza universal. Personas de toda lengua, de toda raza, de toda nación, unidas con la creación, con las huestes celestiales, para glorificar a Dios. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy, alabe al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Alabemos al Señor. Póngase de pie y oremos. Demos gracias al Señor. Y eso es un buen momento para que le diga a tu propia alma: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, deleítate en Jehová. Y si no has experimentado el gozo de tener a Dios en tu corazón, no esperes más, confiesa tu pecado al Señor. Oh Señor, te alabamos y te damos gracias por tu grandeza, por tu misericordia, porque no nos ha tratado como merecen nuestros pecados, sino que ha tenido de nosotros misericordia. Gracias porque nos ama a pesar de nosotros mismos. Por eso hoy decimos: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Todo lo que respire, alabe al Señor. Alabemos juntos a nuestro Dios.